Mi compañera de piso es una maldita bruja. Mi compañera de piso es una maldita perra. Y, desafortunadamente, mudarme realmente no es una opción para mí. Clara parecía genial al principio. Por supuesto que sí. Quiero decir, probablemente no me hubiera mudado si hubiera mostrado su verdadera cara desde el principio. No, eso es mentira. Estaba desesperado y todas las banderas rojas del mundo no me hubieran impedido mudarme. Mi única otra opción era quedarme sin hogar, ya que iba a ser expulsado de mi piso universitario después de graduarme. Además, el mercado inmobiliario en mi ciudad era literalmente un infierno, así que estaba feliz cuando encontré un lugar que podía pagar. Clara sonaba amable por teléfono y me invitó a ver el lugar de inmediato. 2 habitaciones, una sala de estar con cocina abierta y un baño de tamaño decente. Me recibió con una sonrisa amigable y me mostró todo. El interior era un poco minimalista, principalmente muebles en blanco y negro, 1 o 2 piezas de arte. La cocina estaba limpia y tenía un montón de especias. ¿Podemos compartir todo en la cocina? ¿Te parece lo más fácil? Si no quieres compartir alimentos, está bien, por supuesto, pero si quieres usar algo de lo mío, está bien, dijo durante nuestro recorrido. Oh, compartir está bien, sonreí. Quería que le gustara de mí. Necesitaba esta habitación. Y no estaba seguro de si el hecho de ser un chico podría ser un problema. No tuve que estar nervioso, sin embargo, Clara me adoraba. Me llamó la mañana siguiente después del recorrido y me ofreció la habitación. Y acepté de inmediato. Sentí una gran vibra tanto de ella como del lugar. Y tengo que admitir que cuando me sonrió durante ese primer recorrido por el apartamento con sus ojos verdes venenosos, puede que me haya sentido un poco hipnotizado también. Pero ya no. No, después de pasar por el infierno con esa perra. Durante nuestro recorrido, nunca me mostró su propia habitación, que luego descubrí que era lo opuesto al apartamento estéril y limpio. Su habitación estaba llena de vasos y recipientes llenos de cosas que no reconocía. Tenía todo tipo de velas diferentes y un montón de libros en el suelo, debajo de su cama y en los estantes. Había alrededor de 15 almohadas en su cama y un montón de lámparas por todas partes. Clara nunca me mostró realmente su habitación, entré una vez cuando ella no estaba en casa. Sí, sé que suena mal, pero hubo una razón para eso, lo juro. Las consecuencias de la guerra que mi compañera de piso misma inició. Todo comenzó con la nota pasivo-agresiva que dejó en la puerta del refrigerador sin razón aparente. Fue solo un día después de mudarme y juro que ni siquiera le había dado a esta chica una razón para odiarme aún. Normas de la casa. No se admiten visitas después de la 1 de la mañana. Cualquier visitante debe ser anunciado primero. No se permiten mascotas. Las habitaciones compartidas deben permanecer limpias en todo momento. No ir a mi habitación sin permiso. Ella entró justo cuando estaba leyendo las reglas y sonrió como si esa lista fuera la cosa más normal del mundo. ¿Todo bien? ¿Tuviste una buena primera noche?, preguntó y me sonrió. Sí, claro, respondí y luego señalé la hoja de papel con una ceja levantada. Así que acabo de encontrar esto. Oh, sí, lo siento, siempre comparto estas reglas cuando tengo un compañero de piso nuevo. Es importante para el lugar mantener las cosas como se supone que deben ser. Las otras no eran tan geniales, pero tengo tan buenas vibras contigo, sonrió de nuevo y se sintió tan genuino que tuve que devolverle la sonrisa. Oh, sí, yo también. Si traigo a una chica, no tengo que echarla a las 1 de la mañana, ¿verdad?, bromeé. Ella se rió. Estoy tan contenta de que te mudaras aquí, Julius. Ni siquiera creo que te haya elegido yo, el apartamento lo hizo. Traté de reír educadamente, pero sonó extraño y forzado. Para ser perfectamente honesto, al principio estaba seguro de que todo era una gran broma. Las cosas que decía al azar sobre el apartamento y sus reglas extrañas, pero esa chica estaba completamente seria, como descubriría más temprano que tarde. Una vez dejé un tazón de cereal medio vacío en la mesa antes de salir y cuando regresé, Clara lo había arrojado a mi cama. No pude quitar el olor a leche agria de mi habitación durante días. Otra vez mi amigo Matt vino espontáneamente y cuando Clara lo vio, actuó súper amable e incluso le hizo una taza de té. Como Matt me contó más tarde, pasó todo el día siguiente vomitando. Por supuesto, eso podría haber sido una coincidencia, pero ella actuó helada conmigo después de esa noche. Las buenas vibras habían desaparecido.
Y estos son solo un par de ejemplos de nuestro ir y venir. La guerra había comenzado. Y empeoraba cada vez más. Organicé una gran fiesta en casa y Clara de alguna manera logró convencer a todos mis amigos de que yo era una persona vil y repugnante. Tenía este efecto en la gente, su carisma era mágicamente persuasivo. Cuando mis amigos empezaron a ignorarme, decidí comprar un par de pájaros. Los llamé Julia y Clarus, lo cual a mi compañera de piso no le pareció nada gracioso. Unos días después, volví a casa y encontré una jaula de pájaros abierta, una sala de estar llena de plumas y salpicaduras de sangre. Quizás debería haberme ido entonces, pero sentí la necesidad de enfrentarme a esa psicópata. Grité por Clara, pero no estaba en casa. Ni siquiera puedo decir con certeza si estaba más enojado o asustado. Pensándolo ahora, debería haberme ido en ese momento y no volver nunca más. Clara no era normal. Parecía agradable y actuaba bien frente a los desconocidos, pero era peligrosa. No estoy seguro de por qué no me fui, tal vez estaba demasiado enojado para pensar con claridad. Así que en lugar de huir, decidí entrar por la fuerza en su habitación. Como mencioné, era mucho más caprichosa de lo que había imaginado. Había tanto caos y desorden que no estaba seguro de qué hacer a continuación. Mi plan inicial era destrozar su habitación, pero en cambio decidí revisar sus cosas para encontrar algo que quisiera y destruirlo. Dejarle un mensaje y luego largarme. Sabía que Clara era extraña y claramente tenía problemas de ira, pero aún así no esperaba encontrar las cosas que encontré. Había algo de satánico en esa habitación. Encontré libros escritos en latino celta o lo que sea. Papeles con anagramas, maldiciones, listas extrañas. Todo seguía más o menos bien, supongo, pero luego encontré las pinturas. Pinturas de mí. Retratos donde ella me quemaba los ojos con un encendedor y llenaba los agujeros vacíos con pintura roja. Otro donde mis ojos estaban bien abiertos, la carne de mi nariz se estaba descomponiendo y los huesos estaban a la vista. Otro con docenas de gusanos saliendo de mi boca. No eran solo las pinturas, su habitación me hizo sentir enfermo. Me sentí mareado y con náuseas, y por un tiempo, creo que incluso perdí la noción del tiempo. Mi sangre se helaba, no podía moverme. Por un segundo, mi respiración se detuvo. Y fue entonces cuando escuché la puerta cerrarse detrás de mí. Lo que sucedió después es un poco confuso en mi cabeza. Peleamos y Clara gritaba cosas que no entendía. Creo que la empujé, traté de apartarla para salir. Ella cayó y agarré la lámpara de la mesa más cercana y se la lancé. Se rompió y hubo sangre, pero Clara seguía moviéndose. Estaba completamente en modo supervivencia, sin pensar con claridad, pero ella también lo estaba. Finalmente, logré pasar y salir de su habitación, corrí a través de la sala de estar hacia la puerta, pero cuando intenté salir del apartamento, no pude. Físicamente no podía salir. Algo me estaba reteniendo. Clara de alguna manera me había atado a este lugar. Ella me lanzó un hechizo, esa era la única explicación que tenía sentido para mí. Seguí intentando salir, pero simplemente no era posible. ¿Otra vez esto? Vamos, Julius, pensé que estábamos haciendo progresos. Me di la vuelta lentamente, asustado y confundido, para ver a Clara parada allí, luciendo completamente bien. Sin un rasguño, sin sangre. Inclinó la cabeza y me miró con ojos que parecían más cansados que enojados. ¿Qué está pasando?, susurré. ¿Qué me hiciste, maldita bruja? Ella rodó los ojos. No soy una bruja, Julius. Vamos, hemos tenido esta pelea al menos una vez a la semana durante meses. ¿Puedes hacer funcionar tu memoria, por favor? Esto se está volviendo agotador. No puedo lidiar con esta montaña rusa. Clara fue interrumpida por el sonido de pájaros piando. Fuerte, como si estuvieran en este apartamento. Y podría jurar que sonaba como Julia, pero ella y Clarus murieron hace meses. ¿Meses? Correcto, meses. Comencé a recordar. Nuestra pelea sobre los pájaros debió haber sido hace al menos 6 meses. Justo alrededor del momento en que Matt pasó por última vez. Bueno, la última vez que pasó cuando todavía estaba vivo. Vino una vez más después de no haber sabido de mí durante un tiempo, eso fue cuando Clara le dio la carta explicándole que me había ido. Clara, me mataste, susurré. Realmente no podía recordar con certeza. No, bueno, tal vez. Odio esto, Julius.
¿realmente necesitamos hacer esto de nuevo? Asentí. Me temo que sí. Maté a tus pájaros, lo cual supongo que fue un poco exagerado. No fue mi intención, solo quería liberarlos, pero olvidé apagar el ventilador de techo y bueno, ella respiró profundamente. De todos modos, viniste a mi habitación, tuvimos una gran pelea, se salió de control. Tiraste una lámpara hacia mí pero fallaste. Tiré otra y, bueno, no fallé, murmuró esas últimas palabras. Las imágenes en mi mente se mezclaban. Mis recuerdos no estaban bien. Algunos eran del pasado cuando estaba vivo, algunos eran nuevos. Olvidé. Toda esa cosa oculta en tu habitación ya estaba allí, pregunté cuidadosamente. Algo de eso. Siempre he tenido algún interés en eso, pero realmente se encendió cuando me di cuenta de que seguías aquí, incluso después de deshacerme de tu cadáver, encogió los hombros. Sabes que esto fue mucho para mí también. Me senté en el suelo. Esto no era nuevo. Simplemente lo había olvidado. Clara me había matado. Pero yo intenté hacer lo mismo con ella. Cuando finalmente entendí lo que sucedió, la primera vez, no ahora, hicimos algún tipo de acuerdo. Nunca estuve muy cerca de mi familia de todos modos y perdí el contacto con la mayoría de mis amigos. Ellos creen que estoy viajando en algún lugar, viviendo una nueva vida o lo que sea. No estoy seguro de si otras personas pueden verme, me escondo las muy pocas veces que alguien toca el timbre. Esto aún me parece algo nuevo, ya sabes. Clara se quedó porque, en primer lugar, no puede dejar que nadie más viva conmigo, supongo. Y supongo que realmente está curiosa sobre cómo es posible cualquiera de esto. Y alguna parte de mí espera que encuentre algunas respuestas para mí. Mi memoria todavía está un poco nublada y el tiempo funciona de manera extraña. Así que supongo que estamos algo atrapados el uno con el otro. Con suerte, no para siempre. Quiero decir, sí, mi compañera de piso es una perra, pero ¿quién no lo sería si tuviera que vivir con un maldito fantasma? La bruja de noviembre. Hay un lugar en el lago Hurón, donde las aguas azules oscuras cantan a las jóvenes mujeres. Se dice que si caminas por las orillas del lago Hurón por la noche, el espíritu de una joven que perdió a su prometido en las profundidades oscuras del gran lago llamará por ti hasta que la encuentres en el fondo de su tumba acuática. Se dice que ella misma emprendió este viaje hacia las frías y solitarias aguas del lago Hurón en una nítida noche de noviembre. La bruja de noviembre había reclamado otro barco apto para navegar y, por extensión, a la joven. Ahora, nunca había creído en la bruja de noviembre ni que esta joven realmente hubiera encontrado su fin en las aguas del lago Hurón. Independientemente de mis creencias anteriores, ahora creo en la bruja de noviembre y creo que es diferente a lo que cualquiera de las almas abandonadas podría haber imaginado. Crecer en un lugar como Michigan, la muerte es una parte normal de la vida. Las personas mueren congeladas solas en sus hogares cada invierno. Muchos han colapsado mientras están en la línea de montaje, fabricando tus autos. Y muchos más han perecido en nuestros grandes lagos. Parece que perderse en estas sombrías aguas es algo del pasado, pero te sorprenderías. Hace 2 años, me mudé lejos de mi hogar junto al lago después de algo impensable. En ese momento, salía con un hombre, Doug, que trabajaba con mi padre en un equipo de topografía. Salían al lago todos los días y reportaban las condiciones a una base de datos para barcos más grandes. Fue un día de principios de noviembre, alrededor de las 8 de la mañana, cuando fuertes ráfagas de viento descendieron sobre su bote. Se desató una tormenta y, al final de la misma, todo lo que quedó fue un chaleco salvavidas sin usar y un bote salvavidas partido por la mitad por las olas. Me alejé para enterrar mi dolor en el momento y la aventura. No fue hasta que un amigo de la familia me contactó, pidiéndome que volviera a casa para cuidar de mi madre y hermanos menores, que regresé. El tiempo me había cambiado, me hizo más fuerte y menos egocéntrica. Tomé este regreso a mis seres queridos y a las orillas del lago que habían destruido a mi familia como el próximo gran desafío. Si tan solo supiera qué desafío sería. Mis días eran muy diferentes a antes de irme. Los llenaba cocinando y limpiando para mi familia. Al final del día, me encontraba sentada junto al agua, mirando hacia su volumen aparentemente interminable. En algún lugar entre la inevitabilidad de las profundidades que me devolvían la mirada y la ausencia de un poder superior que diera sentido a mi pérdida, comenzó a formarse un monstruo. El monstruo era el dolor, el lamento de la viuda en la noche, llamando a su hombre eternamente comprimido dentro de aguas heladas.
Era una fuerza con la que lucharía en una fría mañana de noviembre. Estaba casi en el aniversario de la tragedia de mi familia y había acostado temprano a los más pequeños. Estaba sentada en la orilla, esta vez acompañada por mi madre. Compartíamos bebidas y relatos de los hombres que nos habían dejado atrás. El sol comenzó a ponerse y mi madre se excusó para regresar a la casa y prepararse para la noche. Esto me dejó sola, mirando el rostro oscurecido del lago Hurón. Sus aguas azules profundas lamían la orilla ante mí, borrando el mosaico de arena que se extendía ante ellas. Miré, reflexionando sobre la futilidad de las vidas pasadas en estas costas hasta que el sol ya se había puesto hacía tiempo. Estaba mirando mis botas cuando sentí que el viento comenzaba a intensificarse y a rasgar las numerosas capas que llevaba puestas. Me envolví más en la manta de lana que tenía sobre los hombros. Dirigí mi mirada hacia el agua frente a mí y vi algo moverse en la distancia. Una espesa nube de niebla se elevaba sobre la línea del agua. Estaba absorta en el desarrollo, siguiéndolo atentamente con los ojos. La niebla continuaba avanzando, hacia la orilla y, consecuentemente, hacia mí. El objeto de mi atención era borroso y blanco. Tenía una cualidad giratoria, y ahora podía ver que había un objeto en el centro. Un familiar barco de topografía estaba en el centro de esta niebla, y lo acompañaba una familiar sensación de temor. Mi garganta estaba espesa con un sollozo que amenazaba con romper mientras observaba el barco a la deriva solemnemente sobre el sombrío agua. Casi inconscientemente, me encontré de pie. Luego, con un lento paso tras otro, me adentré en las frías aguas ante mí. El pinchazo del agua casi congelada no se registró mientras las lágrimas caían libremente de mis ojos. Antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, estaba sumergida hasta la cintura en agua oscura y fría, avanzando hacia la imagen demasiado clara del barco que me atormentaba. Finalmente, me detuve en seco cuando mi cerebro alcanzó a mi cuerpo. Lo que estaba viendo era imposible, y lo que estaba haciendo era ridículo. No podía nadar directamente hacia un barco que no podía estar allí. Me detuve en seco y observé mi entorno, tratando de aferrarme a la realidad y procesar lo que estaba viendo. Miré a mi alrededor y luego miré al agua justo frente a mí. Allí, en el agua justo frente a mí, estaba la figura oscura de una mujer en el agua. Me miraba como un reflejo antinatural en el agua, pero no era un reflejo mío. Era una mujer con piel resbaladiza y aceitosa tan oscura como la noche, ojos huecos y negros, y cabello largo y trenzado. Tenía la boca abierta, en una especie de grito silencioso. Empecé a retroceder, mirando entre el barco y la mujer. Cuando me movía, su mirada seguía y la imagen del barco parpadeaba. Un gemido de miedo se escapó de mí y me di la vuelta para salir corriendo del agua. Tan pronto como le di la espalda a la vista ante mí, sentí manos frías y mojadas envolviendo mi cintura. De repente, me estaban arrastrando de vuelta al agua. Una fuerza más allá de mi comprensión me estaba atrayendo de vuelta al agua, presionada contra mi forma y respirando un aliento frío en mi cuello desnudo. Su aliento era rancio y el aire estaba viciado. El cuerpo presionado contra el mío era delgado y frágil, exhibiendo una fuerza antinatural. Superándome, los brazos delgados me arrastraron bajo la superficie del agua. Cuando mi cabeza se sumergió en el agua helada, mi cuerpo se tensó y liberó una ráfaga de energía. De repente, estaba dando patadas y gritando por libertad. Cuando abrí la boca, el agua fría llenó mi boca y luego mis pulmones. Ahora completamente en pánico, torcí mi cuerpo para enfrentar a este terror que me había arrastrado bajo el agua. Al verla bajo el agua, lucía completamente diferente. Su piel ya no era resbaladiza como el aceite, sino suave y juvenil. Donde antes tenía ojos huecos, ahora tenía unos intensos ojos marrones profundos. El cabello de la mujer también estaba hecho en hermosas trenzas negras que flotaban a su alrededor como las alas de un ángel. Vestida con un vestido blanco puro que parecía sacado de un libro de historia, si se parecía a un ángel. Sin embargo, su rostro estaba retorcido en una máscara de odio mientras me arañaba y seguía intentando arrastrarme hacia abajo con ella. Me sentía mareada mientras mis pulmones suplicaban clemencia, y supe que debía actuar. La mujer intentó agarrarme de nuevo, y cuando lo hizo, presioné mis dedos en sus ojos. Presioné con todas mis fuerzas, como si estuviera sacando hielo de una bandeja del congelador, y escuché un sonido enfermizo. La mujer intentó gritar, pero no pude oír nada bajo el agua. Me alejé pateando de ella y me elevé hacia la superficie, jadeando por aire. Me orienté hacia la orilla y me deshice de la manta de lana que llevaba conmigo para que no me hundiera.
Arrastrándome desesperadamente hacia la orilla, metí un dedo en mi garganta, obligándome a vomitar agua del lago. Cuando sentí que recuperaba todas mis facultades, me di la vuelta para mirar la escena que había dejado atrás. No había niebla, no había barco. Pero había una masa oscura y aceitosa, con cavidades huecas en lugar de ojos, penetrando en mi alma, con la cabeza apenas asomando fuera del agua. Entré corriendo, cerrando cada puerta y ventana 2 veces. Al día siguiente, tuve una larga conversación con mi madre sobre dejar ir y decidimos mudarnos tierra adentro. Ya he tenido suficientes encuentros con la bruja de noviembre. Mi abuela era una bruja. Creció en la década de 1920, en Mobile, Alabama, se casó joven y se mudó a un pequeño condado para ser la esposa de un granjero. 5 hijos y un esposo abusivo la agotaron y sus talentos quedaron en letargo. Seguro, había pequeñas cosas, como su habilidad para encantar a las serpientes fuera del camino de entrada y devolverlas a los campos en lugar de decapitarlas con una azada de jardín y dejar que los cuerpos se retorcieran hasta el anochecer, como solía hacer su esposo. O su destreza para limpiar un bagre del estanque y deshuesarlo, empanizarlo y freírlo en tiempo récord. Creo que también encantaba a los peces, atrayéndolos con hígado encantado en el anzuelo hacia su muerte. A mí no me importaba, ese pescado estaba delicioso. Pero era una mujer callada y triste, con poco sentido y una predilección amortiguada por hablar con fantasmas. Su casa estaba llena de ellos. A veces creo que era la maldad que albergaba a su esposo. O tal vez fue la soledad que se instaló después de que sus 5 hijos se fueron de casa y nadie estaba allí para distraerla del abuso. Pero sea lo que sea, y cualesquiera que fueran sus talentos, los fantasmas se arremolinaban en la casa, atraídos por algo. Algunos eran amigables, creo. La mayoría no lo era. Ella hizo amistad con todos ellos, el espíritu de la chimenea, que lanzaba chispas en invierno cuando se encendía la chimenea, el espíritu del pasillo que vivía en la lámpara colgante y me miraba mientras dormía en el sofá. Las amenazas del ático que corrían por la longitud de la casa con pisadas fuertes que interrumpían todas las conversaciones debajo de ellas, y los espantapájaros del campo de maíz. Sí, espantapájaros, tan trillados. Pero no es más que la verdad. El campo de maíz se extendía como un campo de fútbol o más, al menos así me parecía a los 5 años. Limitado por la casa en un lado, la carretera al frente y millas de bosque en los otros 2 extremos, para un niño pequeño, era una jungla para perderse. Me encantaba correr entre las plantas. Los momentos más tristes eran cuando visitaba en invierno y principios de primavera, cuando las plantas estaban muertas y desaparecidas y la parcela quedaba vacía. Los espantapájaros, sin embargo, se mantenían altos todo el año. Los granjeros pobres hacían espantapájaros con postes de valla podridos o ramas largas de árboles, ropa rasgada demasiado desgastada para ser parchada y paja y hierbas. La única habilidad en hacer esas cosas, además de la destreza para recolectar materiales, era la cara de arpillera. La habilidad de mi abuela para el bordado no tenía igual y creo que su magia se filtraba en las costuras. Sus espantapájaros, a pesar de sus cuerpos desiguales y miembros extraños, tenían rasgos reales en sus caras planas de saco. Era aterrador cada vez que corría entre las plantas y me encontraba con uno sin previo aviso. Se alzaba sobre mí, alto en su rama de árbol, con los brazos extendidos, protegiendo su reino. Cada vez que los encontraba, me quedaba quieto, miraba hacia arriba por la larga longitud del cuerpo lleno de paja y ofrecía una pequeña oración. Lo siento, señor espantapájaros, no quise molestarte. Y cada vez, esos rasgos negros cosidos se movían un poco, volviéndose más reales, mientras el espantapájaro sonreía a un niño pequeño que jugaba a hacer creer en el campo de maíz. Había 5 en total. Desde la ventana de la cocina, podía ver por encima del maíz, verlos a todos en sus largos postes. Pero no importa cuántas veces revisara, no importa cómo intentara memorizar dónde estaban para dejar de encontrarlos cuando jugaba en el campo, una vez entre las plantas, parecían moverse, apareciendo de la nada para sorprenderme. Sus rostros, tan reales y serenos, nunca fueron nada más que benevolentes, pero aún después de las aventuras en la casa embrujada, me encontraba poco dispuesto a meterme con cualquier cosa en la propiedad. Quizás fue bueno que fuera tan respetuoso con los guardianes del campo de maíz. El esposo abusivo de mi abuela se enfurecía fácilmente.
Tal vez los hijos olvidaron, o tal vez nunca contaron a sus esposas cómo su padre los golpeaba, pero por alguna razón, esa casa embrujada siempre estaba llena de nietos de visita. A veces asistía a la iglesia con ellos y me quedaba en la casa hasta la tarde. Mis padres aparecían para la cena del domingo y me iba con ellos después. Solo una vez vi lo que mi abuela soportaba. Fue un domingo cuando su ira estalló. Mi abuela había comenzado a cocinar harina, maíz y especias a lo largo del mostrador. Ayudé en la cocina, con mi pequeño delantal, flores bordadas a lo largo del babero. Mantenía limpios mis vestidos de la escuela dominical. Creo que debe haber sido el olor a pan de maíz quemado, o tal vez fue el sermón de fuego y azufre que se pronunció más temprano en el día, que recordar que ceder a la ira era una manera segura de sentarse a la mesa del diablo por la eternidad probablemente no ayudó a su temperamento. Pero al entrar a la cocina gritando, mi abuela parecía encogerse. Golpeó el exceso de harina de sus manos y se volvió hacia su abusador. Él creció en altura, su grito más fuerte. Presioné mis manos sobre mis oídos y me escondí detrás de mi abuela. Ella me protegería. Debe haberla golpeado. Ella retrocedió contra el mostrador, derribándome. No escuché su llanto sobre el zumbido en mi cabeza. Sí sentí que se movió, me recogió y pasó junto a su esposo. Estaba afuera al siguiente momento. «Corre hacia el maíz», susurró mi abuela, mientras me dejaba en el suelo. Agarré su mano y me dirigí al campo, pero él se asomó por la puerta y agarró el cabello de mi abuela, arrastrándola de vuelta a la casa por los mechones grises. Ella gritó. Yo corrí. No entendía completamente lo que estaba sucediendo. Solo corrí. Gotas rojas cayeron sobre mi delantal, arruinando el bordado. Me había golpeado la sien con el mostrador cuando ella cayó sobre mí. De entre las plantas, él apareció y me arrodillé ante él. Mirando hacia su rostro cosido tan alto sobre mí, repetí mi oración. Si los fantasmas eran reales, tal vez estaría a salvo. Por favor, señor espantapájaros. Ayuda. Me acosté y lloré en el suelo. Hubo un ruido de crujido, como ramas rompiéndose, seguido de un susurro. Aterrorizado, enterré mi cabeza en mis brazos y me negué a mirar. Algo se movió cerca de mí y luego se alejó entre el maíz. A través del campo, sonaron 4 crujidos más, como disparos en el aire. Todavía no sé qué sucedió. Asustado y mareado, yacía en la tierra hasta que mi abuela me encontró, dormido en el campo, horas después. Siguió el rastro de plantas rotas. Limpió mi rostro ensangrentado con mi delantal arruinado y dijo que todo estaría bien ahora. Sobre nosotros, el espantapájaros colgaba. Me guiñó un ojo mientras me llevaba. Su ojo negro eventualmente sanó, pero nunca volvió a quemar otro pan de maíz. Los fantasmas en la casa se volvieron más numerosos y las cenas de los domingos fueron más felices. Ella nunca habló de ese día nuevamente, y yo nunca pregunté. Aún me dejaba ayudar en la cocina, incluso me hizo un delantal nuevo para proteger mis pequeños vestidos. Mientras medía harina y amasaba la masa, mis ojos se desviaban hacia la ventana y los espantapájaros que se cernían sobre el campo. Todos 6 de ellos. Si les ha gustado el video, por favor denle like y suscríbanse.